Buenos días, mis queridos hermanos. Perdón, buenas tardes. Tengo el día desfasado. Ah, Vamos a continuar con nuestra labor de comentar sobre este libro de los Hebreos. En esta sesión número 17 vamos a estar viendo en el capítulo 6 los versículos 4 al 8, y es interesante porque esto acá tiene unos cuantos cositas que son polémicos. El título que tenemos para hoy es Cuando es imposible renovar el arrepentimiento. Y la polémica es esta porción de la palabra. Yo recuerdo hace unos 10 años que estuve interpretando para el pastor, el doctor David Rahamond, que la predicó. La verdad es que creo que aún tengo la grabación en algún lado de esa prédica y debí haberla escuchado antes de hacer esto, pero ya tendré oportunidad de hacerlo más tarde. Mientras tanto, vamos a leer estos versículos que nos conciernen en el día de hoy, porque aquí hay polémica seria. Aquí dice en el versículo 4, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y noten aquí estos versículos, la polémica está en que muchas personas utilizan estos versículos para decir que la salvación se pierde. Y ciertamente la salvación se pierde para aquellos que nunca la tuvieron, porque aquí mismo en estos versículos nos muestra esa realidad. Pero vamos a entrar en ese detalle más tarde. Por ahora yo quiero entrar en materia, porque esto no creo que va a resolver nada si no lo explicamos. Hay una gran diferencia, amados, entre la seriedad y la tristeza. Porque lo contrario de la tristeza es la felicidad, pero lo opuesto de la seriedad es la simpleza, o como diría un buen dominicano, la sinvergüencería. De modo que podemos ser serios y ser felices al mismo tiempo. De hecho, C.S. Lewis nos dice que hay una especie de felicidad y asombro que te pone serio. Todo el mundo sabe la diferencia entre lo que te hace sentir serio y lo que te hace sentir triste. La diferencia entre cómo nos haría sentir un comediante o cómo nos haría sentir una situación en la que un amigo está desfalleciendo o partiendo, especialmente si lo está haciendo sin el Señor. Y a mí me parece que el libro de los Hebreos tiene una forma especial de traernos a una cierta sobriedad, una cierta seriedad, porque es un libro realmente sobrio, es un libro que trae palabras que son aleccionadoras. Aquí no hay tristeza, por supuesto, en este libro, pero definitivamente es un libro que hay que coger en serio, especialmente si tú le prestas atención a lo que dice, porque este libro destruye las actitudes simplistas, las actitudes triviales, la sinvergüencería, como diríamos, acerca de la vida. Pero en ningún momento hace que nos entristecemos, sino que nos trae a la seriedad del verdadero quebrantamiento que nos hace felices. Y esta es la palabra. Por ejemplo, en Hebreos 10:34
nosotros vemos que nos dice: porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga bien, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Y todos sabemos lo que nos dice en Hebreos 12:2. Es un versículo que todo el mundo conoce, por lo menos aquellos que estudian la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es solamente una idea del significado de lo que este libro nos hace a nosotros entender. Pero una de las formas en la que el libro de los Hebreos nos hace verdaderamente gozosos es con las advertencias sobre la falsa seguridad que muchas veces tenemos, que muchos cristianos o cristianos profesantes, vamos a decir más específicamente, tienen. Hay una especie de felicidad que te puede matar. Y el libro de Hebreos es implacablemente serio, aunque muy amoroso, en explicar, en exponer esta peligrosidad. El peligro de esta felicidad que viene de una falsa fe, de advertirnos que huyamos de los engaños y que busquemos la verdadera felicidad sólida que viene de la cruz y que nunca nos defraudará. Y lamentablemente muchos utilizamos la cruz como un amuleto para la apariencia de piedad. Y aquí es donde está el peligro. Hebreos está escrito para profundizar y fortalecer el gozo que está en nuestra verdadera seguridad en Dios. Y una de las estrategias del libro es exponer las falsas garantías y los placeres fugaces, los placeres esporádicos, momentáneos, que nos atraen y que nos hacen descarriarnos, que nos hacen perder la verdadera felicidad. Y esto es lo que estamos nosotros leyendo aquí en los versículos 4 al 8 del capítulo 6. Este pasaje dice que hay una condición espiritual, amados, que hace imposible el arrepentimiento y la salvación. Y dice que esta condición puede parecerse mucho, en muchos aspectos a la salvación verdadera, pero realmente no lo es, y esta definitivamente conduciría a la destrucción. Entonces, este texto es una verdadera advertencia, bendito sea el nombre del Señor, para que no asumamos que estamos seguros cuando nuestras vidas tienen experiencias religiosas que nos están distrayendo del foco, del centro, de la verdadera fe y de la cruz de Cristo. No asumamos que estamos seguros cuando nuestras vidas están desordenadas con respecto a nuestra fe. Cuando estamos llevando vidas que no dan frutos. Y el motivo de este libro, precisamente, especialmente aquí lo que estamos viendo, es el mostrarnos esta gravedad de una situación como esta, para que nosotros huyamos de ella y nos adentremos a tierra firme, a buscar el centro de nuestra fe, el gozo verdadero que está en Cristo Jesús. Amados, en la salvación y la justificación. Pero vamos a ver el flujo de pensamiento que nos trae este libro aquí. En el Hebreos 6:1 dice, miren, es imposible que los que una vez fueron iluminados, oiga bien, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bendito Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Aquí nos está diciendo que hay un problema en el que
muchos caen en la tierra de no retorno. Pero mira lo que nos dice el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez en el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Entonces lo que nos está diciendo esto acá, básicamente es, vamos adelante hacia la perfección. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios lo permite, bendito Dios. En otras palabras, si tenemos la gracia de vencer nuestro orgullo natural, esas atracciones de la carne, la rebelión, la incredulidad que nos hace caer en la trampa del enemigo. Entonces todo esto lamentablemente va a depender absolutamente de Dios. Pero aquí el versículo 4 al 8 ilustran esa total dependencia de Dios que tenemos para mostrar que es una situación en la que el arrepentimiento y el avanzar hacia la madurez se convierte en una imposibilidad. Ay, bendito. Y dado que se convierte en una posibilidad, deberíamos estar atolondrados, estremeciéndonos ante la perspectiva de caer en una situación como esa. Y deberíamos estar enfocados en la verdad de cuán dependientes somos, de cuán completamente sometidos estamos al Dios soberano, que nos muestra aquí este versículo 3. Aleluya. Pero, ¿cuál es esta situación en la que el arrepentimiento es imposible? Porque el caso de aquellos que una vez han sido iluminados y han gustado el don celestial, como nos dice el versículo 4, es uno de personas que han estado viviendo dentro de la iglesia. Y aquí nos está diciendo específicamente que estos se han apartado y es imposible renovarlos nueva vez al arrepentimiento, ya que han crucificado de nuevo al Hijo de Dios y lo han puesto en vergüenza. Entonces, la situación aquí se convierte en que alguien recibe grandes bendiciones, alguien está en la iglesia, alguien está viviendo la fe, alguien está caminando en la vida cristiana, está viendo los milagros, está viendo las promesas de Dios, está viviendo la algarabía y el gozo de la iglesia, las experiencias religiosas, y entonces esa misma persona se descarrila y al hacerlo termina crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Lo pone en vergüenza. Y aquí dice que es imposible renovar a esa persona al arrepentimiento. Pero vamos a ver esto con un poco de cuidado, porque aquí, amado, ciertamente nos está diciendo algo que tenemos que masticar con cautela. Porque primero estamos viendo que hay experiencias religiosas extraordinarias que una persona puede vivir en la iglesia, experiencias en las que pueden estar envueltos en la iglesia, metidos de cabeza, actuando y celebrando y gozando y hasta llorando. Yo los he visto llorar en los altares, yo los he visto a tambalearse, yo los he visto orar, yo los he visto caer de rodillas. Amados, está diciendo aquí que pueden haber probado el don celestial y va a ser hechos partícipes del Espíritu Santo.
Y de hecho, esto parece hacer que nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo ha permitido que haya algún tipo de trabajo en esta persona. Una persona puede haber probado la buena palabra de Dios y luego a esta persona descarrilarse. Puede haber probado los poderes de Dios, haberlos visto en acción. Mira lo que nos dice aquí en Hebreos 2:4. Nos dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero esto hay que tener cuidado, porque en el versículo 5 nos está diciendo aquí: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Entonces, esto como que se parece, pero como que no. Vamos a ver. Porque aquí nos está diciendo que a pesar de todo esto, esta persona se aparta. Se apartó de Cristo, se apartó del Espíritu, se apartó de la palabra, se apartó de esos poderes. Le da la espalda a todos esos maravillosos prodigios que estuvieron mirando, y al valor de las grandes realidades de Dios, y se van en persecución de otras cosas. Permiten que su corazón sea inclinado hacia otro lado. En otras palabras, rechazan lo que Dios les ofrece por algo que ellos ven como mejor. Y el efecto de permitir que tu corazón mire hacia otro lado cuando tú has estado viendo la maravilla de Dios, es precisamente eso, el haber puesto a Cristo en la cruz de nuevo. Es equivalente. Ponerlo en abierta vergüenza, como nos dice en el versículo 6. Recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí, cuando hablamos de haber crucificado de nuevo, estamos hablando de algo hipotético, por supuesto, pero tiene sentido cuando nos habla aquí en el libro de los Hebreos, porque Cristo fue crucificado la primera vez para hacer a su pueblo puro, para santificarlo. Y Él derramó su sangre por esta razón. En Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él murió para santificarnos, Él murió para hacernos puros y santos, para hacernos entregados, para hacernos rendirnos a Él. Aquí en Hebreos 9:14 encontramos que nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuando damos la espalda a la pureza y a la santidad de Cristo Jesús, la que su cruz nos enseñó, la que su cruz logró en nosotros, estamos permitiendo que nuestro corazón se incline a la mentira, a las impurezas, a las falsedades, al pecado, a la corrupción. Y esto es el asunto. Estamos realmente poniendo clavos de nuevos en la cruz con Cristo. Estamos literalmente crucificándolo de nuevo. Pero hay otra razón para esto, para lo que esto que es de volver a clavar a Cristo en la cruz. Y es cuando una persona elige una vida mundana en vez de Cristo, después de haber vivido esta vida por un tiempo. Vuelve al camino del mundo,
vuelve al gobierno de Satanás, vuelve a correr por su propia voluntad, por sus concupiscencias y por los placeres fugaces que el mundo le ofrece, en vez de Cristo. Le dan un valor más grande a las cosas que el mundo les está presentando, en vez de a Cristo. Dicen que el mundo vale más que el amor de Cristo, que el mundo vale más que la sabiduría de Cristo, que el poder de Cristo, y que todo lo que Dios promete es mentira. Es lo que están diciendo. Y cuando una persona hace estas cosas, es lo mismo que decir, estoy de acuerdo con aquellos que crucificaron a Jesús. Porque, ¿qué podría avergonzar más a Cristo Jesús, amado? Que alguien que haya probado su bondad y su sabiduría y su amor y su poder y luego diga, lo que está en el mundo es mejor, yo me voy para allá. Y literalmente pone a Cristo en vergüenza. Y es una cosa que una persona que nunca haya conocido a Cristo resista, se oponga. Y que una persona que haya vivido estas cosas, que haya estado en la iglesia, que haya sido iluminada, que haya probado el don celestial, como nos dice aquí el versículo 4, se haya convertido en participante del Espíritu, haya probado la buena palabra de Dios y los poderes de la era venidera, bendito el nombre del Señor, termine cayendo en la corrupción de nuevo, termine entregándole su corazón a Satanás de nuevo, después de haber vivido todas esas experiencias. Decir, yo creo que lo que el mundo me ofrece es más sabroso, yo voy a vivirme para allá porque esto no es suficiente. Y yo le podría dar a ustedes ejemplos específicos de personas que he conocido, personas que han estado en esta situación y han terminado en esa trampa. Y eso es lo que se llama volver a crucificar a Cristo, volver a ponerlo en vergüenza pública. Es peor que cualquier extraño que nunca ha conocido a Cristo lo haga. Y esto entonces nos trae a lo que nos dice el versículo 6 aquí, que nos dice, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, porque han crucificado de nuevo al Hijo de Dios. O sea, se hace imposible renovar a estas personas de nuevo. Ayer nosotros vimos en la porción que estábamos haciendo lo que nos dice Hebreos 12, 16, 17. Nos dice acá, amados, nos dice acá que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, desechando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire cómo dice, no tuvo oportunidad. Hay que aclarar este punto acá. Y todos ustedes conocen esa historia de Saúl con Jacob, cuando él literalmente le vendió su primogenitura por una sopa de lentejas. El arrepentimiento genuino nunca va a ser rechazado por Dios. Esta es una realidad. Entonces no vamos a entrar en el error de pensar que Esaú estaba realmente arrepentido y que él fue rechazado por Dios aunque él quería, porque Dios no rechaza a aquellos que realmente se arrepienten. Pero el texto dice claramente, no encontró lugar. Mire cómo dice acá de nuevo. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad. No encontró la oportunidad para el arrepentimiento. O sea que no fue un asunto de que Dios le dijo, te me vas, tu arrepentimiento no sirve. No, él sencillamente no se pudo arrepentir, porque su corazón estaba endurecido. En Hebreos 3:8
nos dice lo siguiente: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O en el 15 nos dice, fíjese, acá mismo, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O mira lo que nos dice aquí el 4:7. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sencillamente no se sometió, su corazón estaba duro. Como nos dice el versículo 16, se convirtió en inmoral e impío. Esaú es una ilustración perfecta de lo que el escritor nos está tratando de decir en el versículo 6. Acá, amados, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Y esto es un detalle importante. Aquí está la perspectiva aterradora detrás de estas advertencias que nos hace el escritor de Hebreo. Por eso dice que prestemos atención y que consideremos a Jesús. Y nos exhorta de una manera agresiva a temer, como nos dice en el 4:1, temer la incredulidad y el descuido. Y esto es porque esto no es un juego, amados, porque estamos hablando de tu eternidad, de tu paternidad, de tu herencia. Y existe la perspectiva de que quizás tú y yo creamos que somos elegidos, llamados y justificados, y podríamos deslizarnos en un lento proceso de indiferencia y endurecimiento del corazón, y finalmente nos apartáramos y rechazáramos a Cristo, poniéndolo de nuevo en vergüenza. De hecho, dice aquí que podríamos llegar a un punto en el que no hay retorno, porque Dios nos ha abandonado por completo. Y esto es lo que significa la palabra imposible en el versículo 6. Esto debería ponernos a todos en alerta y estar nosotros aferrados a la misericordia de Dios, clamándole a Él y entendiendo la necesidad que tenemos de Cristo. Tener el corazón rebosante de pasión, de amor, de celo, de cuidado en nuestra relación con Cristo. Pero ahora, la pregunta que todo el mundo hace y que yo mencioné al principio es si alguna persona que está realmente salva o que ha sido justificada, que ha nacido de nuevo y que ha gustado de participar en el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, no sea realmente salvo, no sea realmente crucificado. ¿Está este texto enseñando que tú puedes perder tu posición como persona verdaderamente salva? Yo digo absolutamente no. Porque aquí estas experiencias que nos muestran los versículos 4 y 5 realmente son enseñanzas impactantes. Son enseñanzas que deberían abrirnos los ojos. Pero yo argumento, y esto es teniendo cuidado porque estas son palabras serias, que es posible tener todas estas bendiciones, todas experiencias, y no ser justificado, y no haber nacido de nuevo, no ser salvo. Entonces, hay una serie de versículos en la palabra de Dios, por donde quiera, que nos pueden demostrar esto. Y aquí mismo lo tenemos, pero vamos a ver otros versículos que necesariamente nos ponen a nosotros en el punto claro con respecto a todo esto. Todos ustedes son familiares con Romanos 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, versículos, por ejemplo, nos dice acá, no puedo leerlo todo porque es demasiado, pero dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y los que justificó, a estos también glorificó. Nos dice aquí. Y podríamos leer hasta el final, hasta el 39, que nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, vamos a ponernos primero claro en que cuando Dios nos ha rescatado, no hay manera de que podamos perdernos. Podríamos ver más si nos vamos aquí, bendito Dios, aleluya, a Judas. Aquí lo tenemos. En los versículos 24 y 25 nos dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por los siglos de los siglos. Yo creo que esto aquí, más claro, no canta un gallo. Pero hay muchos otros versículos, porque una cosa que la palabra de Dios no es hacer teología de un versículo. Miren Efesios 1, versículos 3 al 14, tampoco se los puedo leer todo porque es demasiado, pero mire: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, dice el 4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y si seguimos leyendo, veríamos en el 13 y 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, oiga bien, con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, aquí claramente nos está mostrando, y hay otros versículos, yo puedo mostrarle en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, pero también, por ejemplo, en la primera de Pedro, capítulo 1, mira lo que nos dice acá: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. O sea, hay tantos otros versículos: Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Primera de Corintios 1:8 y 9, Primera de Tesalonicenses 5:23, 24. Hay cualquier cantidad. Ezequiel 11:19, para que no digamos que es solamente el Nuevo Testamento. Ezequiel 36:27, Deuteronomio 36, Jeremías 24:7. Tenemos cualquier cantidad de versículos que nos demuestran, amados, esta realidad. Pero aquí la situación con lo que se apartan es puesta en una imagen, porque mira lo que nos dice los versículos 7 y 8, amados, y esto es lo que no podemos perdernos, y esto es lo que yo les hablé a ustedes antes. Se lo voy a leer. Aquí dice: la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Y este es el detalle, y esto es el detalle que nos está hablando este libro a nosotros aquí. La imagen no es de un campo que tenía vida y vegetación y luego se perdió. La imagen es dos tipos diferentes de campos, dos tipos diferentes de terreno. Un terreno que es fructífero y que es bendecido, y el otro que es estéril, que es maldito, que no produce nada. Y el punto aquí es el siguiente:
Si nosotros nos hemos sentado en la iglesia con la luz y el Espíritu y la palabra y la obra de Dios viniendo hacia nosotros y bendiciendo e incluso dándonos una forma de piedad, de algún tipo de grado, y poniéndonos a nosotros en el ánimo de la predicación o de la confesión o de la revelación, pero sin frutos, y luego le damos la espalda al Señor, entonces nosotros somos ese campo, ese terreno que ha sido arado, que ha sido cortado, que ha sido puesta semilla y que es árido, que es duro, que es improductivo, que no tiene vegetación, en el que no crece nada. Donde la lluvia cae y sin embargo, en vez de crecer la semilla, lo que crecen son el abrojo, lo que crece es la hierba mala, lo que crece es la cizaña. Mira lo que dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, después de ofrecer la posibilidad real de que algunos en la iglesia cometan la apostasía, aquí nos dice un par de cosas claves. Las cosas que acompañan la salvación y cosas mejores. Míralo claro en este versículo, se lo voy a leer de nuevo. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablemos así. Aquí el escritor de Hebreos está diciendo, nosotros sabemos mejor que esto. y esta es la realidad. Literalmente están poseídas por la salvación, pertenecen a la salvación. Entonces, lo que él está diciendo es que él cree que realmente son salvos y que por lo tanto no van a cometer esa apostasía. Van a ser un campo fértil en vez de un campo estéril. Van a dar fruto en vez de dar cizaña y mala hierba y abrojos. No se van a apartar de las cosas que acompañan la salvación, como dice acá. El escritor está mostrando que hay una salvación que ellos conocen y de la cual no van a caer. Que van a tener las cosas que acompañan esa salvación, lo cual es la fe, la perseverancia, la productividad, la fecundidad, el dar frutos. Él no cree en la inutilidad y en la apostasía de aquellos a los que él les está predicando. Porque dice aquí, mejor cosas les acompañan. Y esta es la belleza. Nosotros nos hemos convertido en partícipes de Cristo, como nos dice acá. Mire cómo nos dice acá. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar frutos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque habiendo sido partícipe de Cristo, eso es lo que hacemos, dar frutos. El punto clave aquí es en el tiempo que nos da en el verbo, amados. Nosotros nos hemos hecho en partícipes de Cristo. No vamos a ser partícipes y después dejar de serlo. Aquellos que apostatan son aquellos que tienen una apariencia de piedad, que parece ser, como nos dice el apóstol Pablo. Nosotros nos hemos hecho participantes de Cristo y mantenemos firme nuestra seguridad. Esta es una cosa extraordinaria. Bendito. Mire cómo dice el 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bendito el nombre del Señor.
Aquí en Hebreos 6:6 nos dice, y recayeron, y sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el argumento, amado. El tiempo del verbo en Hebreos 3:6 nos está diciendo a nosotros algo interesante. Pero Cristo, como hijo de su casa, y esta casa somos nosotros. Oiga bien, dice que nosotros somos esa casa. No es que vamos a ser, sino que ya somos. Esto lo vimos en el tiempo pasado. Y aquí dice acá entonces, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza. O sea, esa es la confianza que vamos a estar manteniendo, porque ya somos partícipes de Cristo. Aleluya. Y aquí, por ejemplo, en Hebreos 10:14, nos está diciendo otra cosa interesante. Nos dice, así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí está hablando de los que han sido ya santificados, amados. Entonces, Hebreos 6:6 no nos está diciendo que podrías haber estado justificado y caer. Esto no es lo que nos dice, porque entonces no tendría significado basado en lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí mismo en Hebreos 10:14, donde nos dice, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto sería una contradicción. Y es definitivamente la ofrenda de Cristo Jesús ha perfeccionado a los santos para siempre. De modo que aquellos que son santos no se pueden perder. En otras palabras, Él está diciendo que después que tú eres un beneficiario del perfeccionamiento y de la justificación y de la santidad, con Cristo en la cruz, no hay manera de que tú te caigas. Esta realidad nos muestra a nosotros que Hebreos 6:6 no significa que aquellos que han sido santificados están recrucificando a Cristo. Estos no han sido realmente justificados, sino que tenían una apariencia de piedad, tenían una acción en la iglesia, un creer, un vivir, un caminar que aparentaba y que era todo religión. Esto es una cosa bastante importante, amado. Miren Hebreos 13, versículos 20 y 21. Nos dice a nosotros aquí, estoy paseando por esto, aunque vamos a tener que retornar a esto de nuevo, amado. Que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Esto es, amado, imposible que después que usted haya sido rescatado, pueda caer de nuevo. El versículo 20 habla de un pacto eterno sellado con la sangre de Cristo Jesús. Y si Dios es soberano y si Él es todopoderoso y Él ha hecho un pacto de esta naturaleza contigo, ¿cómo podría Él perderte, amado? Esto es una cosa que no es posible. Y aquí, este es el pacto que nos está hablando a nosotros. Y vemos el hincapié que hacen los versículos 8 y 9. Que nos dice claramente aquí que aquellos que no dan frutos y que aquellos que dan fruto, la tierra que es mojada, esto es una cosa extraordinaria, amado. Así que el versículo 21 aquí nos está diciendo finalmente que no depende de nosotros si perseveramos en la fe y damos fruto, depende finalmente de Dios. Porque Él es quien está obrando en nosotros lo que a Él le agrada. Él es quien está cumpliendo esa promesa del nuevo pacto en preservarnos.
Esta verdad significa que Hebreos 6:6 contradeciría el nuevo pacto. Si significara que las personas podrían ser miembros verdaderamente justificados del nuevo pacto y luego cometer apostasía y ser rechazados. Esto significaría que Dios no cumplió su promesa de obrar en ellos lo que es agradable a sus ojos. Él habría roto su promesa del nuevo pacto. Y por estas razones es imposible que una persona sea santa y después recrucifique a Cristo, ponga a Cristo de nuevo en la cruz. Obviamente, aquellos que han crucificado a Cristo de nuevo realmente nunca estuvieron salvos. Su fe no fue realmente una fe verdadera, una fe salvadora. Y si tú y yo, cualquier persona que ha vivido este tipo de experiencias, que ha vivido la palabra y que ha estado caminando y que ha estado predicando y que ha estado anunciando y hasta haciendo milagros, como él dice, apártate de mí, hacedores de maldad. Y luego comenzamos a enfriarnos y comenzamos a apostatar y a negar a Cristo y a caminar en el mundo y a hacer las cosas del mundo. Sencillamente no teníamos la fe verdadera, la salvación verdadera, la justificación en Cristo Jesús. No éramos parte del pacto. Si caemos en la trampa de dudar, amados, el rol de la iglesia, y lo vemos como, comenzamos a verlo como un mito, como una vida falsa, y comenzamos a vivir la vida mundana y la corrupción y la vida perdida. Sencillamente estamos diciendo que Cristo nunca estuvo realmente con nosotros. Está diciendo que nos hemos dejado embaucar por Satanás hacia las atracciones mundanas y que hemos sido poderosamente engañados y hemos perdido la realidad de Cristo. Si algo como esto sucediera es porque nuestra fe no era real y nunca fuimos en realidad salvos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 6 nos está diciendo que si nosotros recaemos de esta manera es porque estábamos llevando una vida hipócrita, una vida falsa y sin frutos. Y si esta posibilidad no te mueve a ponerte serio y vigilante en la búsqueda del gozo eterno, yo no sé qué lo va a hacer. Vamos a ver en la próxima sesión unas cuantas respuestas más claras a todo esto, porque esto no se acaba aquí. Pero mientras tanto, yo clamo a Dios para que cuide nuestros corazones y nos haga vigilantes en nuestra fe. No sea que nos descuidemos si es que realmente hemos depositado nuestra esperanza en Él. Si tú confías en Él, créeme que Él no te dejará ir. Y si tú aún no estás salvo, tú sabes lo que tienes que hacer. Entrégate a Él ahora y Él te va a abrir la puerta del cielo, porque eso es lo que Él quiere para ti definitivamente. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos y muy buenas tardes. Aleluya.